La líder opositora venezolana María Corina Machado manifestó que su país pronto será democrático y libre. Declaración que hizo en Noruega, en su primera aparición pública meses tras meses, luego de estar en clandestinidad. María Corina Machado llegó a Noruega para recibir, recordemos, el Premio Nobel de la Paz, galardón que día antes fue recibido por su hija. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con José Rodríguez Elizondo, escritor, ex embajador y uno de los promotores, de hecho, del Premio Nobel de María Corina Machado. Un placer como siempre, José, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo ha visto usted lo que fue la llegada de María Corina Machado, las declaraciones que ha entregado, la expectativa que se tenía en Oslo con respecto a si iba a poder salir de Venezuela con todas las complejidades que se han ido conociendo y llegar justamente a recibir el reconocimiento? Bien, Nicolás, estamos viviendo un equivalente a un thriller de Netflix con esto, porque ha sido muy aventurero, muy arriesgado y ha confirmado con eso que es una gran protagonista de nuestro tiempo, de esta historia. Está a la altura del premio Nobel que consiguió. José, yo lo mencionaba, usted fue uno de los promotores en Chile, digamos, de la candidatura, el nombre María Corina Machado. Quiero ir un poquito a eso. ¿Cuáles eran los argumentos y el por qué usted consideraba que ella debía recibir este reconocimiento, el Premio Nobel de la Paz, ni más ni menos? Yo creo que muchos en el mundo lo habían concebido, habían pensado en eso, pero tal vez pocos hicieron la gestión completa ante el Comité Nobel de Noruega. Por lo tanto, comuniqué esta idea mía a dos amigos para que la procesáramos, a Sergio Muñoz y a María Alicia Ruiz Tagle, y de ahí nació una estrategia de conseguir firmas de gente importante. Conseguimos la primera, que fue la más notable, la que encabeza nuestra lista, que es la del expresidente Eduardo Frei, y la lista creció en círculos concéntricos, cada uno con su sector, hasta completar 542, entre ex cancilleres, ex diplomáticos o diplomáticos en actividad, profesionales de diversas actividades. Los ingenieros firmaron en un bloque, quisieron aparecer como ingenieros. Premios nacionales creo que eran como 10, lo mismo que los ex cancilleres eran aproximadamente unos 10. Bueno, esta gran lista se la mandamos al Comité Noruego. Cumplimos una serie de tramitaciones hasta que recibimos la certificación de que nuestra gestión había sido confirmada. ¿Por qué María Corina Machado, José Rodríguez Elizondo, es merecedora del Premio Nobel de la Paz? Entrando a profundizar en eso. Bueno, yo creo que pocas personas como ella han dado una lucha tan prolongada, tan heroica, con tanto tiempo que previó el desarrollo de la presidencia de Hugo Chávez. Ella fue capaz como parlamentaria de enfrentarse a Hugo Chávez. Hugo Chávez, con esa prepotencia que a algunos le parecía simpática, le dijo: águila no caza moscas. Pero ella era más que un águila, era una heroína civil con un coraje increíble y que ha enfrentado todos los peligros que puede producir una dictadura totalitaria en connivencia con gente armada, no solo militares de profesión, sino que gente armada de la calle, ¿no? En ese sentido, yo creo que nadie puede discutir honestamente el merecimiento de este premio Nobel, salvo naturalmente gente que actúe ideológicamente y que no sea capaz de discernir entre un comportamiento de lucha por la libertad, de lucha por la democracia, de lucha por la decencia, de los intereses de su parroquia, de su distrito, de su partido. Ahora, en esa lógica muy interesante también para conversarlo, José, hay sectores, hay personas que de alguna manera ven con
no con los mismos ojos, digamos, la entrega de este premio Nobel a María Corina Machado, principalmente, y este es el argumento que suena en la discusión, porque avala, estoy parafraseando, avala una eventual intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo una mujer recibe el premio Nobel de la Paz si avala una acción que va totalmente en contra de lo que significa ese premio? ¿Qué le parece eso, ese argumento? Bueno, yo se lo preguntaría a Infantino, el líder de la FIFA, ¿no?, que le dio el premio FIFA de la Paz a Donald Trump. Bueno, pero el tema va por otro lado. En Venezuela está claro que fracasaron todos los intentos de vía pacífica, democrática, electoral, porque María Corina, a través de González, el candidato que salió triunfante, arrasó con la votación y lo demostró, y le robaron la elección. En ese sentido, ¿qué más podía hacer ella por la vía ciudadana? Lo hizo todo. Y paralelamente, por otra vía, con otros intereses, el presidente Trump decidió bloquear a Venezuela, invocando el carácter de líder narcoterrorista de Maduro, y tenemos ahora esa inmensa demostración de fuerza beligerante que está en el Caribe, también en la parte del Pacífico que afecta a Colombia, en una demostración que ya está pasando a los hechos y que puede culminar con el derrocamiento de Maduro. Ahora, ¿qué culpa tiene de esto una víctima de Maduro que estaba en la clandestinidad por más de un año? Hay que estar en una posición absolutamente ideológico-militante para acusar a María Corina Machado de complicidad en la invasión de Venezuela eventual por parte de Trump. Eso yo creo que forma parte del factor irracional de la política. Ayer yo estuve en un acto público presentando un libro y mencioné a María Corina Machado y un público absolutamente transversal estalló en aplausos para María Corina Machado, tal vez en los mismos momentos en que ella estaba llegando a Oslo. Interesante eso. Un paréntesis ya más local, más chileno, digamos, de una cosa, de un tema internacional que tiene que ver con María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz. Pero en ese sentido, en ese análisis, ¿qué le pareció que la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, hablara de esta dualidad, dice ella, que ha visto por los medios de comunicación de la figura de Machado en términos de que por un lado se habla en un sector que ha estado partícipe o ha avalado intentonas golpistas en Venezuela y que por otro ha buscado a través de la vía democrática el cambio de régimen? Bueno, ese es uno de los factores de la irracionalidad en la política de que acabo de hablar, ¿no? Me pareció muy penoso por parte de una candidata a jefe de Estado de mi país. En primer lugar, porque yo la escuché. Dijo que no conocía a María Corina Machado, como que uno tuviera que conocer a todos los protagonistas de la historia de la política. Es como que yo dijera, bueno, yo conozco a O'Higgins por la historia y no tengo opinión sobre O'Higgins porque hay distintas versiones sobre O'Higgins. Bueno, esto a mí me pareció penoso y creo que la candidata es una mujer inteligente y que así como ha rectificado sobre otras posiciones, debería rectificar y reconocer el enorme valor que tiene este premio Nobel para María Corina. Pero usted hablaba de ideología. ¿Usted cree que es un error por parte de la candidata Janet Jara esta frase a su juicio o algo más, un tema más bien ideológico en términos de lo que ha sido también un tema bien delicado a tratar durante su campaña con respecto a su militancia del Partido Comunista, por ejemplo? No, yo no puedo opinar con respecto a la calidad de su militancia en el Partido Comunista porque ella de partida ha tenido distintas posiciones.
anunció en ese mismo programa que iba a renunciar próximamente a imagen y semejanza de lo que hizo don Patricio, pero no es un tema que me importe a mí porque cualquier político de cualquier partido político no puede decir que conoce a María Corina Machado solo por versiones de la prensa. Es decir, ese equivalente a me enteré por la prensa me pareció especialmente desafortunado. José Rodríguez Elizondo, quiero volver a la situación de Venezuela. Usted mencionaba también lo que está sucediendo actualmente, las declaraciones que se dan desde dos actores que son clave acá. Nicolás Maduro, evidentemente, pero también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es muy difícil avisorar qué es lo que va a suceder. Usted dice, ya no va quedando ninguna alternativa. No quiero hablar si se justificaría o no una intervención militar, creo que esos son otros temas, pero lo que es la historia también, la historia, ¿es asimilable la situación que actualmente está pasando con Venezuela a otros hechos, a otras naciones, a otros regímenes, digamos, y de Latinoamérica, ¿para qué decir? Yo supongo que hay una especie de tradición revolucionaria en Maduro, que no es un político especialmente ilustrado, pero él es heredero del comandante eterno, como dice por Hugo Chávez. Hugo Chávez era el hijo de Fidel Castro, y Fidel Castro fue el que inauguró este tipo de situaciones en las cuales un país periférico incide en la política de las grandes potencias. Tenemos un primer ejemplo con la invasión de Playa Girón, con efectivos que eran cubanos del exilio, patrocinados por el gobierno de John Kennedy, y que fracasó, y por lo tanto contribuyó a la gloria de Fidel Castro. Yo en mis libros lo asimilo a esa vieja metáfora de que el veneno que no mata engorda, es decir, la fuerza de Estados Unidos, que fue incompleta, le permitió un gran éxito a Fidel Castro y prácticamente morir en el poder. Yo creo que eso forma parte de la leyenda del castrismo. La otra leyenda es la crisis de los misiles de abril de 1962. Sí, claro. Cuando Fidel Castro, que era un tipo inteligentísimo, consiguió antagonizar a los Estados Unidos con la Unión Soviética en el campo directamente militar. Esa fue una crisis de los misiles que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Por lo tanto, aquí había esta estructura de tener un enemigo poderoso, conseguir equilibrarlo con una contraparte y tener la audacia de la apuesta. Y Maduro, que no tenía ni una décima parte de la inteligencia de Fidel Castro, siguió en parte este derrotero al apostarlo todo a mantenerse en el poder a como diera lugar, incluso llamando a elecciones y teniendo el coraje de desconocer el resultado de las elecciones. Como resultado, él mismo se puso en una especie de operación pinzas antagónica. Por una parte, topó con una líder de polendas, que es María Corina Machado, que no se rindió y que quedó dentro del país, que no se exilió. Y por otra parte, le dio mejores motivos a Donald Trump para ejercer una disuasión armada de carácter militar, que también yo supongo como analista que ha querido, en un efecto demostración, decirle a las potencias rivales, a China, a Rusia, que él también tiene una enorme y moderna potencia militar. Para mostrar. Ahí viene entonces a las perdidas este recurso de última hora de Maduro de tratar de comprometer a Rusia, a Putin, para provocar un escenario
similar en alguna medida al de la crisis de los misiles. Entonces, todo esto forma parte de un escenario en el cual María Corina Machado ha sido la víctima, la heroína, y Maduro ha sido un jefe del Estado comprometido con actividades non sanctas y que por lo mismo tiene muy pocas posibilidades de ejercer una alternancia democrática. Él sabe que tiene que morir en el poder para estar 100% a salvo, que es una gran ironía de las dictaduras. José Rodríguez Elizondo, nos quedan 20 segundos y agradeciendo por supuesto este análisis y esta conversación como siempre, José, y usted mencionaba también esto dentro de la visión geopolítica que me imagino está encarnado en el libro que presentó ayer, ¿no? Vietnam, Israel y Trump, sus guerras en vivo y en directo. Un poco, de alguna manera, siguiendo lo que está sucediendo hoy y lo que ha sido la historia con respecto a este tipo de temas, ¿no? Es exactamente lo que tú dices, Nicolás, porque esto que está sucediendo en el mundo hoy día, que yo defino como la guerra tibia, porque estamos entre la Guerra Fría y la Tercera Guerra Mundial, que va a ser de efectuarse de carácter nuclear, porque los estados son olvidadizos y se olvidan de que la Guerra Fría fue fría porque había el compromiso de no usar el arma nuclear. Ahora el arma nuclear está normalizada. Eso activó mi recuerdo de las guerras que he vivido. Yo viví profundamente la guerra de Vietnam, estuve 2 veces allá, sé lo que es una guerra, he estado bajo las bombas, y en Israel estuve en un momento estratégico que pudo marcar la paz para los viejos contendientes y la constitución de un Estado palestino independiente, que fue la ejecución de los acuerdos de Oslo. Yo conversé muchísimo con Shimon Peres, que era el gran arquitecto de Oslo. Oslo, otra coincidencia de la historia. Sí. Y también con Yasser Arafat. Yo hice el link, esta guerra que yo conozco, y cuáles son las pautas generales que deben aplicarse y conocerse en estos momentos para no ceder al olvido. Yo recuerdo una vieja película, Hiroshima Mon Amour. Yo fui crítico de cine cuando joven, en la cual uno de los personajes decía: tengo memoria, conozco el olvido. Nos hemos olvidado de las grandes enseñanzas de la guerra, de las guerras que han sido. Claro. José Rodríguez Elizondo, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y esta conversación en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, José. Gracias a ti, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego, un placer.